Bueno, hola chicos, en esta oportunidad vamos a seguir trabajando con el libro. Acá tenemos en la página 44, ¿sí? Donde dice número 2. Les pido disculpas por mi escaneo, pero la verdad es que no lo pude hacer mejor. En el número 2 tenemos como tema la relación que hay entre el término a definir y su definición, ¿sí? O sea, qué es lo que tenemos, qué es lo que supuestamente encontramos entre el término que se define y lo que es el término de clase, ¿sí? Bien, como ustedes pueden ver o como recordarán, en toda definición teníamos tres partes, ¿sí? Tenemos el término a definir, que es lo que queremos describir, ¿sí? El término de clase, que es la tipología, la clase a la cual pertenece lo que queremos definir. Y por otra parte también teníamos el sintagma referido a las características, ¿sí? Bien, lo que hoy vamos a tratar de prestar atención es qué relación hay entre el término que se define, ¿sí? Entre el término que se define, por ejemplo, en estas dos definiciones tenemos como términos que se definen, ¿sí? Un catalizador y la palabra elementos. Los elementos sería. Bien, en este sentido vamos a ver qué es lo que hay entre estos términos que se definen y sus términos de clase, o sea, y el sintagma de las características, o sea, y el resto de la definición, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que saber es que en general lo que vamos a encontrar entre el término que se define y el resto de la definición es precisamente el verbo to be, que recuerden significa ser o estar en inglés, ¿sí? Entonces la relación entre el término a definir y su definición es en general el verbo to be. Recuerden que el verbo to be en forma de presente tiene las formas is, am o are. Generalmente vamos a encontrarnos con is o are, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora, o lo que les voy a pedir ahora, es que pausen, ¿sí?, el video, que marquen las tres partes de estas dos definiciones y que por favor traten de entender lo que significa. Solamente eso, ¿sí? Bueno, pausamos el video y hacemos esta actividad. Bueno, anteriormente habíamos visto que entre el término definir y el resto de la definición tenemos el verbo to be generalmente, o sea, is o are. Pero también podemos encontrar otros verbos o frases, ¿sí?, que son las que tenemos acá y son las que generalmente generan algún tipo de confusión cuando estamos leyendo un texto, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir tal cosa puede ser definida como. Les aconsejo que vayan escribiendo estos significados en su propio libro, ¿sí? Tal cosa puede ser definido como, o tal cosa significa, o tal cosa se conoce como, o tal cosa hace referencia a, yo lo traduciría de esta manera, o tal cosa se llama a, ¿sí? Entonces, como pueden ver, aparte del verbo to be, que es lo que estuvimos viendo en el ejercicio anterior, también podemos encontrar otras frases entre el término a definir y el resto de la definición. Bueno, lo que yo les voy a pedir ahora, ¿sí?, es que trabajen con estas definiciones. En total tenemos dos definiciones aquí y aquí tenemos, ¿sí?, 5 definiciones más. Lo que van a hacer ahora es pausar el video, copiar estas definiciones en la carpeta, ¿sí?, y marcar las tres partes de estas definiciones, o sea, el término, ¿sí?, a definir, el término de clase y las características, y luego van a interpretar cada una de estas definiciones. Bueno, vamos a pausar el video para seguir trabajando con esta actividad.
Bueno, una vez que hayan terminado con estas actividades y lo hayan mostrado a la profesora, vamos, o sea, a mí, vamos a hacer la tercera parte de este video, perdón, de esta unidad, que corresponde a estudiar qué hay que tenemos entre el término de clase y el sintagma referido a las características, ¿sí? Bueno, entonces, primera actividad va a ser leer estas dos definiciones, ¿sí? E identificar las tres partes de las definiciones: el término a definir, el término de clase y las características. Pausamos el video y lo hacemos. Le mostramos a la profesora, o sea, a mí, me muestran a mí lo que han hecho, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a leer que entre el término de clase y el sintagma referido a las características, ¿sí? Puede haber o una preposición, como es lo que tenemos aquí, o también podemos tener un pronombre relativo, ¿sí? Vamos a leer primero esta definición, ¿sí? Un pavo real es un ave grande que pertenece a la familia de los faisanes, ¿sí? El pavo real, peacock, aquí sería el término que se está definiendo. Large bird, ¿sí? Un pájaro grande, sería la clase. Y luego se da un poquito más de características. A mi modo de ver es un poquito escasa la información que se da en esta definición, porque dice que pertenece a la familia de los faisanes, pero no nos da más características de lo que es un pavo real. Pero bueno, aquí tenemos que entre el término de clase y el sintagma que hace referencia a las características, lo que vamos a ver es la preposición of, que en inglés significa de, ¿sí? Bien, pausamos el video ahora y interpretamos por favor esta definición. Bueno, a continuación vamos a ver un siguiente ejemplo en donde tenemos la definición de lo que es una tira cómica, o más que nada sería lo que son las historietas, ¿sí? Una tira cómica es una serie de dibujos, ¿sí? O cartoons que cuentan una historia. Entonces, si ustedes acá identificaron las tres partes de esta definición, vamos a ver que esta parte va a ser, sí, muy bien, el término a definir. Esta parte es el término de clase, o sea, es una serie de dibujos, ¿sí? O cartoons. Este sería el término de clase. Pero luego, that tell a story, que cuentan una historia, hace referencia a ¿qué? A las características propias de lo que es una tira cómica, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos como ejemplo que entre el término de clase y el sintagma de las características encontramos precisamente un pronombre relativo. Bien, vamos a pausar este video y vamos a escribir, por favor, vamos a observar estos dos ejemplos y los vamos a interpretar en la carpeta. Bueno, vamos a estudiar en esta parte lo que son los pronombres relativos. Ustedes van a encontrar un cuadro aquí donde se explica lo que es un pronombre relativo, ¿sí? Les pido que en la carpeta escriban esto, ¿sí? Y luego vamos a pausar el video para que ustedes puedan insertar, para que ustedes puedan registrar lo que son los pronombres relativos, y luego vamos a empezar a leer esta parte del libro. Bien, en lo que respecta a los pronombres relativos, el libro nos dice que son that, which y who, ¿ok? That significa que, which también significa que, y who puede significar qué o quién. Bueno, estos pronombres relativos, generalmente el who siempre se usa para personas
El which siempre se usa para lo que son objetos o animales o procesos, y el that puede utilizarse tanto para personas como objetos, procesos, ¿sí? Acá el libro no explica lo que es el where, así que ustedes igualmente lo tienen registrado en su carpeta porque estaba en el cuadro que tenían que copiar. Recordamos que where significa dónde. Bien. El which puede estar precedido por una preposición. Por ejemplo, ¿sí? A celiac disease is a condition in which the small intestine fails to digest and absorb food. ¿Sí? Acá lo vamos a traducir, en vez de decir en qué, vamos a decir en el cual. Es una condición, ¿sí? En la cual. Bien, entonces lo que les voy a pedir aquí es que luego vayan armando o vayan analizando las definiciones que van apareciendo en esta parte del libro, ¿sí? Recuerden distinguir las tres partes: el término a definir, el término de clase y también el término de, el sintagma de las características, ¿sí? Bien, vamos a hacer primero entonces esa actividad. Aquí tenemos unas cuantas definiciones. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Bien, lo que les voy a pedir es que copien estas definiciones y las interpreten, marquen sus secciones y las interpreten. Bien, una vez terminado con esto, lo que vamos a hacer es por ahí explicar un poco más qué pasa a veces cuando no tenemos un pronombre relativo. Hay diferentes maneras de parafrasear en inglés estos pronombres relativos, ¿sí? A veces pueden estar elididos, o sea, se los puede omitir. En tales casos, el verbo aparece como un participio en presente o en pasado. El participio en presente es la forma ing. Y el pasado, el participio en pasado, es la tercera columna del verbo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la definición de neutrón. Un neutrón es una partícula que tiene la misma masa que un protón, pero, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de tener un pronombre relativo. Pero si nos fijamos en el ejemplo de abajo, dice un neutrón es una partícula y luego tenemos una ing. Yo a esta ing no la voy a traducir como teniendo la misma masa, ¿sí? Cuando yo interprete esta definición, tengo que volver a recuperar el pronombre relativo que ha sido elidido. Entonces voy a decir un neutrón es una partícula que tiene la misma masa. Queda muy mal en español si yo escribo algo como que el neutrón es una partícula teniendo la misma masa, ¿sí? Está mal armada la oración. Esta suerte de cambio lo vamos a usar cuando las características no están introducidas por un pronombre relativo, pero por un participio en presente o verbo con ing. ¿Sí? Fíjense que acá está explicada muy bien la definición. Bueno, lo mismo vamos a hacer con esto. Esto tal vez es un poquito más transparente, ¿sí? Bueno, que es usado aquí va a ser interpretado en esta definición como usado para, ¿sí? Esto es una construcción bastante común en español. Bueno, vamos a dar por terminada entonces la clase o lo que corresponde a este tema. Para eso les pido que le muestren a la profesora, o me muestren a mí mejor dicho, ¿sí? Cómo pudieron